Una de las causas por lo cual no llega el frío abajo es que se tapa con hielo el conducto de ventilación. Entre la parte superior e inferior, el frío se transfiere por este ducto de ventilación. Se tapa con hielo porque dejó de funcionar el sistema de calentamiento. Es el principio básico del sistema no frost. Vamos a ver ahora cómo solucionarlo. O corresponde a la resistencia calefactora, que es esta que está acá. Y N el fusible térmico, que es este que está acá. Si recorremos los cables, vamos a ver que salen del terminal número 10 con un cable identificado con el número 3 que corresponde al color blanco. Continúo, pasa por el fusible y continúa con el cable que está identificado con el número 10 y termina en el terminal número 5. El cable número 10 es el azul. Tengo que identificar en la parte trasera el terminal número 10 y el terminal número 5 que corresponden al cable blanco y azul. Visto de frente, la pestaña vista de frente, los dos terminales del lado derecho. Esta es la ficha que recién acabo de sacar de la plaqueta y mediante el plano ya identifiqué que los dos terminales del lado derecho con la pestaña mirando hacia mí corresponden a la resistencia calefactora más el fusible térmico. Lo que voy a hacer es conectarle directamente 220 voltios a estos dos terminales y ver si me está funcionando la resistencia calefactora. Bueno, acá tenemos la ficha desde otro ángulo. Acá le voy a aplicar 220 voltios y de paso te muestro que la placa la ves distinta porque reemplacé la placa original por una placa que hice yo con un Arduino Nano más un módulo de 4 relés. Te voy a dejar el link para que veas cómo hice ese cambio de placa. Ahora le damos tensión 220 voltios y vemos lo que pasa dentro del freezer. Terminé de desarmar la tapa trasera del freezer y me encuentro con la resistencia calefactora, que es esta serpentina, más el fusible, el termofusible. Lo que voy a hacer ahora es ver si al conectar 220 voltios esta resistencia toma temperatura. Damos tensión y vemos qué pasa. Si todo está bien, esta resistencia tendría que empezar a tomar temperatura y por lo que veo no está funcionando. Entonces tengo que ver en dónde está el problema, si es la resistencia calefactora o el termofusible. Saco la energía. Vamos a analizar lo que voy a hacer. Esta es la ficha que corresponde a la resistencia calefactora. Y esta es la ficha que corresponde al fusible térmico. Voy a venir con tensión de 220 por el cable blanco, que es este, y el cable azul. El cable blanco entra a la ficha de la resistencia calefactora, pasa toda la corriente por la resistencia y regresa por el cable rojo, entrando a la ficha del termofusible. Pasa por el termofusible y regresa por el azul. Lo que voy a hacer para probar si la resistencia funciona es, en forma provisoria, colocar un puente en esta ficha. Lo que estoy haciendo es pasando por alto el fusible térmico. Así es como ha quedado el puente que me va a servir para probar la resistencia calefactora. Vamos a darle tensión y ver si esta resistencia toma temperatura. Listo, conecté. ¿Escuchan? Ahí está tomando temperatura. Ese ruido que se siente es que la resistencia está calentándose. Quiere decir que la resistencia está en buen estado. Lo que está malo es el fusible térmico. Esto me tendría que dar aproximadamente unos 50 grados y lo que hace es justamente derretir todo el hielo que se va formando acá. Ese es el principio del sistema no frost. Yo hice un video donde explico en detalle cómo funciona un sistema no frost y aparte de eso también cómo construí mi propia placa reemplazando la placa original. Eso te voy a dejar el link abajo para que lo puedas ver y sepas el funcionamiento completo. Nunca dejemos este puente porque solamente es para hacer pruebas, para saber si
está funcionando la resistencia, pero este puente no hay que dejarlo. Ya tenemos identificado cuál es el problema, ahora lo reemplazamos por un fusible nuevo y la heladera va a volver a funcionar correctamente. Si te ha gustado el video, si te ha servido, te invito a que te suscribas al canal porque vamos a ver en él muchos más proyectos útiles. Nos vemos en un próximo video.